Estás viendo Telesol, la imagen de Sucre. Continuamos con Informativo 21. Informativo 21, de regreso con todos ustedes. Ya aquí con nuestro estudio desde muy temprano y siempre puntual. El lunes tuvimos la oportunidad de compartir también en su espacio Encuentros, en una televisora hermana y amiga también con Luis. Pero ahí estuvimos hablando de números, de estadísticas, de proyecciones, de los últimos resultados que ha tenido Ojiva Consultores en el estado Sucre. Pero hoy venimos a hablar, no de números, Luis, venimos a hablar de una fecha que ya muy previamente me habías llamado tú como conocedor de la materia, como parte directivo de la Academia de la Geohistoria del estado Sucre. Me habías solicitado esta fecha especialmente y me dijiste, William, tendrás oportunidad de yo compartir contigo el 4 de junio en Informativo 21. Bueno, y lo dicho es hecho. Aquí estamos para compartir este 4 de junio, donde comencé el programa con un mini editorial, donde de alguna manera le puse un término muy fuerte, hablando de sicariato, pero fue un asesinato. En función de eso, quiero darte la bienvenida a toda la audiencia de Informativo 21, Estado Sucre, a todos los que nos ven por la web, también fuera del oriente del país, a nivel nacional e internacional. Y muy buenos días, Luis. Bien, buenos días a tus seguidores, Informativo 21, a ti, William Bracamonte, tu espacio mañanero, matutino, de primera hora, siempre bien dispuesto la gente a verlo. La gente despierta siempre con la intención de saber un poquito de lo que ocurrió el día anterior o en la noche, o los visionarios escriben en el periódico, dicen muchas cosas importantes que la gente que lo escucha lo va poniendo en práctica o simplemente va averiguando lo que los periódicos aparecen y los comentarios que se hacen en estos programas. Es importante siempre, como decía Carlos Marx en su momento, hay que ser crítico y autocrítico. Hoy debemos hacer críticas constructivas de avanzada. Ven, a ustedes, amigas y amigos, siempre lo digo, sin ustedes jamás podremos hacer un programa, jamás. Pudiéramos compartir, dialogar. Ni este Informativo 21 ni ningún otro programa de la Tierra. Bien, yo quiero comenzar haciendo una invitación para el día 8 de junio, el próximo lunes 8 de junio del 2015, a las 9 de la mañana, en la Casa Alarcón. La Casa Alarcón está frente al Correo de Cumaná, en pleno centro, en Funda Patrimonio. Allí se va a dar un conversatorio. Funda Patrimonio. La casa, donde está Funda Patrimonio, allí frente al Correo. Al perfecto, Correo. Perfecto. Ajá, es una casa antigua que tiene su historia, inclusive todo ese fondo de todas esas casas se comunicaban, la misma familia. Y hay pues una interesante historia. Y ellos siempre tienen una programación bastante interesante en la Casa del Halcón. Sí, es cierto. Este lunes en Funda Patrimonio se va a dar un conversatorio sobre la resistencia indígena. Ahí van a disertar dos miembros de la Academia de la Geohistoria, como son Alfredo Bello e Ildemar Indriago. También se va a exponer una muestra de cerámica prehispánica a cargo del profesor Antonio Ramírez. Se lo digo porque la Academia de la Geohistoria ha estado bien ¿Quiénes la conforman? ¿Ah? ¿Quiénes la conforman en la Academia de la Geohistoria aquí en el Estado? El profesor Hernán Muñoz, un académico. Que le mando saludos al profesor Hernán Muñoz. Profesor Hernán, no solamente el profesor Hernán, toda la directiva y los miembros de la Academia de la Geohistoria. Ahí está Nico López, el profesor ¿cómo se llama? Freddy Pérez, que por cierto hoy a las 9 a las 9 de la mañana bautiza su libro Población Sucrense. Debe ser importante, es un investigador, una persona que de manera importante e interesante ha venido interactuando con todo el desarrollo de los acontecimientos sobre la densidad demográfica en sus tiempos, el crecimiento de ella y hasta dónde ese crecimiento ha sido de manera eficiente, productivo para el Estado Sucre. Y un libro de consulta obligada para todos los que tienen que ver de alguna manera con estos análisis estadísticos de la población del Estado Sucre. Porque se plantea dentro del mismo libro, viendo el prólogo del libro, si estamos poniéndonos viejos o si tenemos una generación de relevo aquí en el Estado. Sí, yo creo que parte de lo que está ocurriendo allí
y en el desarrollo de los acontecimientos. Y tenemos que decir que él tocó hace un tiempo atrás, él tocó unas cifras importantes sobre lo que pudiéramos decir el espacio productivo del Estado Sucre, desde el punto de vista de la tierra. Y podemos ver que primero la tierra sigue allí, las urbanizaciones, las tomas ilegales de personas que hicieron sus casas en algún sitio de tierras productivas están allí. Entonces disminuye la capacidad ejecutable de tierras productivas. Sin embargo, ese poco que queda también ha sido olvidada, donde hemos de manera estrepitosa caído del 70% que Sucre era autogestionario. Hoy estamos en el 8.7%, casi llegando al 9% de la actividad autogestionaria del área del campo. Luis, pero bien, 4 de junio. nos estamos saliendo del tema. No, todo está dentro Yo del quiero contexto. decir algo importante y quiero comenzar este conversatorio. Es complejo y es largo, es difícil. A veces hay fechas que se lo olvidan, lo quise traer escrito para no olvidarme de nada. Y quiero decir, entrando, lo siguiente. Así como la Biblia se hace indispensable para los feligreses, también la historia debe ser la base fundamental para preparar a sus ciudadanos y defender. Sin historia no hay presente, no hay Así futuro. es. Y no solamente eso, sino que la base fundamental de lo que hoy ocurre, ese deterioro que hoy ocurre en esta sociedad, como decía hace un rato William, sobre la gente al cual le estás dejando el legado, tu relevo, hoy está muy mal en historia. Y esa historia tiene que pasar por el sentimiento humano en función a la querencia de estos pueblos. El sentido de la pertenencia se acabó. Y entonces votamos por el farallón todo lo que es la bondad, toda esa victoria, la querencia de los pueblos, el desarrollo, la protesta. Todo eso es parte de la historia, porque la historia nos enseña a querer, a respetar y a ser parte activa de lo que la historia nos ha dejado como legado. Luis, parafraseando a Ali Primera con otras palabras, solamente nos acordamos de nuestro gran mariscal cuando nace y cuando muere. Bueno, hoy hay honores en el Parque Ayacucho. Honores. Estaban ayer limpiando el parque, estaban los militares, estaba el Parque Ayacucho trancado por un lado. Hoy 4 y mañana 5. ¿Qué pasa? Eso es grave lo que tú dices, William. Primero, yo antes de entrar en materia, quiero leer una carta que le envió Bolívar a Sucre. Dice así: si usted pierde la ocasión de conocerse a sí mismo, fíjese usted hasta lo despótico, ¿no?, como plantea esto. Ahora que la fortuna no le ha envenenado el ánimo todavía con sus embriagueces halagueñas, y usted no aprovechará nunca su caudalosa fuente de talentos y virtudes que ha colocado en usted la naturaleza, usted está llamado a los más altos destinos, y yo aprovecho que usted es el rival de mi gloria, habiéndome quitado ya 2 magníficas campañas, exponiéndome en amabilidad y en actitud como un celo por la causa común. Simón Bolívar. Y digo esto porque fue parte de lo que ese paisano, como yo le digo, ese cumanés, como yo le digo, ese sucrense, La Ribera del ese Manzanares, Antonio José de Sucre Toñito, y Alcalá, Toñito, Mulengué, como muchos le llamaban, porque era un hombre recio, pero amigo. ¿Cuántos idiomas justiciero. hablaba? ¿Ah? ¿Cuántos? 4. 4 idiomas sí. hablaba el gran mariscal. Así, 4 idiomas. Aquí. Sin internet. Sin internet. nada. Porque Cumaná era la pequeña Atenas. Aquí llegó lo más granado de los países que venían. Lo más buscando. elitesco en cuanto a así intelectualidad. Así es. Libros, poesía, Sí, cultura, arte. todo. Es más, la primera universidad aquí se fundó. La primera escuela. Todo Caracas se desarrolla después que los cumaneses, que esas familias que llegaron a Cumaná se establecieron aquí y dieron familia. Esos cumaneses, cuando se trasladaron a Caracas, establecieron la primera estación de radio, el primer periódico,
fueron Todos los estos cumaneses. orientales. Sí, no, cumaneses. Cumaneses, ni siquiera. Cumaneses, ni siquiera orientales, cumaneses. Y el oriental allá fue despótico, porque nosotros no éramos Venezuela. Nosotros los que vivimos en esta ciudad no éramos Venezuela, éramos Nueva Andalucía. Y Venezuela comenzaba más o menos aproximadamente los límites entre el estado, lo que puede ser hoy el estado Miranda, y lo que es hoy el oriente. Hacia allá era Venezuela, incluía a Caracas y a todo el occidente y centro occidente del país. Nosotros éramos otra cosa. Éramos el reservorio más grande de lo que hoy es Venezuela desde el punto de vista cultural. ¿Y por qué ese legado no se ha honrado y no se honra hoy en día con nuestro gran mariscal? La falta del conocimiento de la historia, el amor a ello y ese proceso grande de ir enseñando a ese relevo que tú hablas, que hoy casi lo perdemos en las escuelas, en los sectores. Pero es que el difíciles, nuevo pensum, hasta el nuevo pensum educativo, de alguna manera, la historia viene siendo hace 15 años para acá. Así es, ni y siquiera menos existe. pueden acordarse de 185 años de historia que imagínate tiene tú. la muerte de nuestro gran mariscal. Así es. Entonces, quiero leer otra cartica que es importante que la gente la conozca. Créame, general, le dice Bolívar a Sucre, nadie ama a la gloria de usted tanto como yo, le dice Bolívar a Sucre. Jamás un jefe ha tributado más gloria a un subalterno. Imagínese usted, Simón Bolívar, hasta dónde Bolívar subestimó la conducta de Sucre, aún siendo un niño. Un niño. 35 años tenía Sucre cuando los desalmados vagabundos y bandidos que hicieron historia y dentro de ese planteamiento político y esa vorágine que en ese momento ocurría en esa parte del mundo, allá en nuestra América, hicieron contra nuestro mariscal. Antonio José de Sucre Alcalá nació un 3 de febrero de 1795, hace 220 años. Sin embargo, el 4 de junio del año de 1830, hace 185 años, se derrama la sangre de la Verde América. Así es. Fue asesinado ese joven sucrense, cumanés, paisano, mariscal de Ayacucho. 30 años, ¿eh? Y lo más grande, 35. 35 años. Y lo más grande que ha parido esta América entera. Es más, de hecho fue caldo de cultivo para otros hombres y mujeres que en otras latitudes del planeta estaban pensando ya en revoluciones y en hacer cosas. Él fue un incentivo para que esa gente tomara por el desarrollo de sus conocimientos y de sus realidades en esos países, la revolución. Antonio tenía, cuando murió, 35 años. Antonio José de Sucre y Alcalá nace en Cumaná, también llamado el gran mariscal de Ayacucho, de una familia con posibilidades económicas y de tradición militar. Su padre, el coronel patriota Vicente de Sucre Urbaneja, y su madre, doña Manuela Alcalá y Sánchez, cuando tenía solo Españoles. 7 años. Sí, fue parte de esa emigración que llegó a Venezuela, en este caso, a esta parte también del país llamada Nueva Andalucía, de España, de Italia, de los corsos, de cualquier parte del mundo, llegaron aquí, pero llegó lo más granado. Los más granados. Cuando Antonio José de Sucre tenía 7 años, su madre muere, María Manuela, y queda su educación en manos de su padrino, don Antonio Patricio de Alcalá, quien era un presbítero. Él se lo lleva a Caracas en el año de 1802, comienza sus estudios de matemática, pues tenía la intención, el mariscal Sucre, de ser ingeniero. De hecho, el colegio de ingenieros, colegio de ingenieros es el número 1. Se graduó a los 17 años de ingeniero militar, en la escuela de Carlos Mieres. 1 del país. Sí, se graduó en la escuela de Carlos Mieres, en Caracas, un hombre estricto militarmente, una conducta intachable, pero ese muchacho era un héroe ya. En el año 1810, a la edad de 15 años, junto con su hermano y otros jóvenes, se convirtieron en cadetes de la compañía de los huésares nobles de Fernando VII en Cumaná,
y en agosto de ese mismo año es ascendido a subteniente de las milicias arregladas del gobierno de Cumaná. En el año 1811 fue nombrado teniente del Poder Ejecutivo y asciende a teniente de ingenieros. En el 1812, fue solicitado por Francisco de Miranda para comenzar la campaña, una campaña por Valencia. La lucha fracasó, por el cual él tuvo que emigrar a Trinidad. Antonio José de Sucre, cuando fracasa la campaña, lo trastean, tratan de matarlo y él tiene que irse, salir a emigrar a Trinidad. En el año 1813 regresa a Venezuela como jefe del batallón bajo las órdenes de Santiago Mariño para la liberación del oriente de Venezuela. En el año 1814 su hermano Pedro es fusilado en La Victoria y en Cumaná su hermano Vicente y su hermana Magdalena son asesinados por el pulpero español llamado Tomás Boves. Un hombre que en eso caí de mesa dictó limpia en la guerra de pánico independencia en este país. Y por cierto, que allá, en una batalla que se hizo por Monaga, un cacique que lo venía siguiendo le ensalta la flecha en el pecho y lo mata. Pero la destrucción y la soledad y la muerte siempre fue el norte de Boves. En el año 1822, el 24 de mayo, el general Antonio José de Sucre venció a los realistas en la batalla de Pichincha, logrando así la independencia de la Real Audiencia de Quito, hoy República de Ecuador. Imagínese usted cómo quieren a Sucre en Ecuador. En el año 1824, el 9 de diciembre, el general Antonio José de Sucre en la batalla de Ayacucho librada en las pampas de Cuinua, en el departamento de Ayacucho, en una batalla soñada, acariciada, liderizada por el paisano Antonio José de Sucre, produjo la última victoria que puso fin al dominio español y selló, por supuesto, la libertad de Sudamérica. Y con esta victoria contundente le valió el título de Gran Mariscal de Ayacucho. Por acá vamos a leer algunos mensajes mientras que seguimos con la conversación con Luis, que nos dicen: hermano Luis, ahora nombran más al gobernador del estado de Sucre por 3 obras que la grandeza de nuestro Gran Mariscal de Ayacucho. Bueno. De igual manera dice: buenos días, señor William, ya estamos en sintonía con usted. Para saludar en Las Palomas, Leonardo Sánchez, jefe del CID, Lucha Popular, a todo su equipo. Están haciendo un excelente trabajo en Las Palomas. William, el gobernador ya pagó el retractivo y el alcalde David Velázquez nada, está jugando con el hambre del pueblo. Hoy 4 de junio. ¿Será que está ganando intereses? ¡Qué deficiencia! Buenos días, esto es lo que esperaba el gobernador, que trancaran la vía de Brasil hoy, está trancado, sí, por la limpieza del canal. Si él no trabaja por la comunidad, como nosotros nos vamos a tomar las calles. ¿Cómo tendrá su casa? Se preguntan aquí. Ingeniero Saura, supervisen las obras que están haciendo el ingeniero Eduardo en Brasil Sur, La Arboleda, ya que nos está haciendo imparcial con las 2 casas que están haciendo allí. Las 2 familias tienen sus necesidades. Ojo pelado. Amigos, soy policía, pero esos delincuentes policía hay que mandarlos para la isla del Burro. Upa. A pico y pala por delincuentes y faltar el respeto a los policías y los ciudadanos. Esto tiene que ver con San José de Arocual. Sí, señor, eso es. Con San José de Arocual. No, hay muchos policías honestos. Araya sin luz, vale. Araya nada más, no todo. Por favor, las personas que viven en Cantarrana, Francisco Martínez, queman basura de madrugada y perjudican la salud de los vecinos. Están pillados, dicen por acá, tengan conciencia. Buen día, supuestamente hay candidatos que quieren renunciar y tienen chance de ganar para apoyar a los batequebrados. ¿Cuánto hay para eso? Yo dije también y nombré los candidatos de manera extraoficial, porque oficialmente tienen la palabra en la MU. Así es. La MU es la que tiene la palabra. Así es. Nosotros de manera extraoficial manejamos esos nombres, pero la MU definitivamente es quien va a dar la lista de quiénes son los candidatos. Definitivamente, claro. Puede haber trueque, puede ser que uno que esté o que hayamos nombrado no vaya, puede ser que sí a última hora, porque hasta que no te inscriban en el CNE hay corrector. Buen día, su creación. Y subterfugio, y componenda, y plata. Y hasta el último momento ese corrector está ahí a la mano. No, hay plata. Y plata. Plata. Anteriormente era corrector, ahorita no, ahorita es aquí la teclita esta que está. Borra ahí. Borra ahí. Por acá nos dicen, y siguiendo con el tema, Luis,
Buen día. Sucre nació en Cumaná. Dígame en qué lugar y por qué no hay un lugar específico donde podamos ir a ver la casa donde nació nuestro gran Ya vamos a hablar de eso. Importante recordar que Bobe era acompañado por venezolanos, indios y llaneros también. Así es. Entonces, el mariscal Sucre es considerado por los historiadores como uno de los hombres más universales del planeta. Óigame ustedes lo que se ganó el general Sucre por protagonizar las batallas independentistas en la América del Sur y paradigma de la defensa de los derechos humanos con el Tratado de Armisticio para la regulación de la guerra, que enalteció, por supuesto, el respeto al vencido. Antes, páselo por las armas. Cuando tú vencías a alguien, ni siquiera decía, bueno, ¿cuál es tu principio ideológico? Te reclutaron. No, páselo por las armas y lo venciste. Él hizo lo contrario. A ese vencido había que darle honor. Y le dio honor al vencido. Y gloria, por supuesto, al vencedor. El mariscal Antonio José de Sucre Alcalá fue político, ingeniero, estadista, militar, prócer de la independencia, creador de Bolivia y presidente de ella, gobernador del Perú, general en jefe del ejército de la Gran Colombia, comandante del ejército del sur, jefe del Estado Mayor del ejército patriota, soñador y líder de las guerras de Pichincha y Ayacucho, de pensamiento humanista. No existió otro, no ha existido otro en ninguna guerra en este planeta desde hace 220 años que nació Antonio José de Sucre Alcalá, quien haya, como militar, haya tenido un pensamiento humanista. Honor al vencido. Y por supuesto, gran mariscal de Ayacucho. En el año 1928, el general Sucre sufre un atentado en Chuquisaca, donde le dan un tiro en el brazo, en su brazo izquierdo, producto de la propia vorágine que los actores políticos de la época ya habían enfrentado contra el general Sucre. Por supuesto que el general Sucre sí era un revolucionario de corazón, de convicción y de defensa, porque no es solamente matar, es solamente ser copartícipe del triunfo y las victorias de la guerra con el menor número de muertes. Y el general Sucre planteó eso de esa forma. Su muerte fue una acción determinada, escuchen, por la política, pues le hizo sombra a muchos de los grandes que al final dieron al traste por la propia vorágine de una revolución donde el dinero se impuso muchas veces. No podemos desconocer, la historia fue escrita por la gente con plata, porque la gente más difícil jamás escribieron nada. Y la historia la hacen los que ganan. No, y aunque pierdas y tienes plata, te escriben la historia. Te la escriben, mientras que el otro que la gana y no tiene plata, te la esconden. O le meten a alguien allí que tenga plata, como el diseñador, como el soñador, como el moralista y como el hombre que al final dictó las pautas para que se ganara esa guerra. ¿Cuántas veces tú crees que se ha reescrito la historia desde el Gran Mariscal hasta esta fecha? Ninguna vez. Ninguna vez. Ninguna vez. Es más, la opinión del mariscal frente a la investigación no existe. Sin embargo, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, hay otro pensamiento. ¿Dónde están los restos del Gran Mariscal? En Ecuador. En Ecuador. En la capilla, en la Catedral de Ecuador. El general Sucre fue considerado un hombre callado, duro, metódico, líder, soñador, amigo, humanista, modesto. Creía en la libertad. Imagínense usted, un visionario de la época. Un guerrero, lo que está pensando es en matar. Muerte, mátalo, fusílalo. Bueno, y a Morillo, ¿qué pasó con Morillo, William? Después que conversó y se abrazó, lo vieron por la rendija de la ventana del cuarto donde estaba en ese momento, no voy a decir el nombre, pero ya tenía la orden, fusílenlo. Fusilaron a Morillo en Angostura. Creía en la libertad y creía en la unión de la América. Es más, después que Sucre sale de aquí, de estos predios,
de la Nueva Andalucía o del oriente del país, le pusieron un cordón los propios revolucionarios y los patriotas de Venezuela para que no regresara. ¿Y cómo Y Sucre no logró, regresó nunca, ¿y cómo Sucre logró entrar al ejército? Yéndose de Cumaná, de este por su vocación. Prácticamente, ¿No tuvo su actividad militar padre- en Cumaná? No. sí tuvo algunas actuaciones, Algunas. pero más bien de comando, no fue de guerra. No fue. No fue de guerra. Es más, en la hacienda La Rinconada en Cumanacoa, lo voy a nombrar, esa hacienda es de los Bopertui, y yo soy amigo de ellos, pues, inclusive de Luis Erasto Bopertui, que es el que está al frente de la hacienda allá en Cumanacoa. Y él me dijo: Luis, ¿tú ves esa camita que está allí? Allí durmió Sucre. La camita que le hicieron para que él, cuando pasaba por ahí. Yo digo, bueno, yo quiero dormir en esa cama. Bueno, entonces en el año 1830, un 4 de junio, cuando regresaba a Quito, Perú, cansado, no ni siquiera de participar en la guerra, porque tenía 35 años, cansado de la hipocresía que vivía la guerra en ese momento, cansado de la hipocresía de los líderes revolucionarios que hacían vida en esa bendita Gran Colombia, venía de regreso a reunirse con su mujer en Perú. Y cuando venía entre la Jacoba y la Escoba, un complot que ya se había gestado ahí en Bogotá, lo esperaban. Sucre llega a un sitio, un puestecito ahí de la montaña, y él ve que estaba Apolinar por allí, Apolinar Morillo. Entonces el que viene con él, que era un lugarteniente, pensó lo peor: dijo, me están siguiendo y seguro que me van a matar. Bueno, en ese camino, en ese estrecho pasaje de la montaña, en la selva de Berrueco, se comete el primer sicariato en América. Como así lo dije en la mañana. En la humanidad del mariscal Antonio José Sucre Alcalá, en la humanidad de Toñito, en la humanidad de Muley o de Mulengué, como se le hacía llamar también, matan de 4 balazos, como yo digo, pum, 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 pum. Que retumbaron, General Sucre. retumbaron en toda América. Cuando el general Sucre voltea, esos 4 balazos sonaron en la quietud de la selva y matan al general Sucre. Y se Ahí fueron, estuvo. lo dejaron allí. Allí estuvo, en el sitio, por más de 24 horas, tirado en un charcal, hasta que su lugarteniente, que salió en persecución de los asesinos, de los sicarios, de ese complot bendito que se había gestado en Colombia, porque no era contra Bolívar, sino contra lo más grande y el cerebro más brillante de la América, que era Sucre, producto de esa misma vorágine revolucionaria y de esa hipocresía política que reinaba allí. Por eso es que se cae el séquito de la Gran Colombia, la Nueva Granada. Se cae por el mundo hipócrita, se cae por la plata, se cae por las zancadillas entre uno y otro. Fue encontrado después de más de 24 horas nuestro paisano general Antonio José de Sucre, a quien hoy le rendimos un tributo. Por ahí dicen la gente, conmemoramos. ¿Cómo no conmemoramos? Estamos de luto. Venezuela, la América entera está de luto. Y de luto por una razón. Porque no hemos podido resarcir, porque no tenemos moral para decir que ha sido el general Sucre lo más grande que ha tenido la historia de toda esta América, toda, completa. Que ni siquiera lo tenemos aquí. ¿No? Ni siquiera lo tenemos. Jamás. Por cierto que una vez el gobernador, ¿cómo se llama? Ramón Martínez, quiso ir a buscarlo allá a Perú, allá a Ecuador, y en Ecuador le dijeron, oye, ¿qué te has llevado tú de aquí? Si este es nuestro. Le piden, le rezan al general. Eso, y le siguen el legado. Todo. Ahí la gente conoce la historia de Sucre.
Hay alguien por ahí que llega y usted dice que es cumanés, lo acosan, lo acechan, le preguntan, ¿cómo es eso? ¿Cómo es Cumaná? ¿Cómo era Sucre? ¿Cómo era la casa donde vivía? Aquí dice, Sucre nació en lo que hoy es el Teatro Luis Mariano Rivera, como dice el profesor Simón López, y el doctor César Gómez, el de la Cuéntame a Cumaná, dice aquí. Dice de igual manera, sí, siguen hablando de dónde nació Sucre. Fue un fatídico 4 de junio, día viernes, un día como mañana, del año de 1830, cuando fue asesinado, se comete el primer sicariato, de manera cobarde y vil, al hombre más ilustre, visionario, humilde, genio y libertador de América. Antonio José de Sucre y Alcalá, a Toñito, como lo llamaban cariñosamente, o Mulengueo Muley, por su recta conducta frente a las realidades que vivió. El asesinato del mariscal Sucre fue una acción, como lo decía ahorita, de la política producto de la vorágine que en ese momento vivía la revolución. Había mucha hipocresía. ¿Y los descendientes de Sucre, Luis? Todos están desaparecidos, muertos. El general Antonio José de Sucre durante la vida realizó, esto es largo y complejo, yo creo que lo vamos a obviar, 19 campañas militares y participó en 32 acciones de armas y obtuvo los triunfos que obtuvo en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en fin, en las victorias de Pichincha, en Tarquey, venció a un general que era lo peor que había en el mundo, que era Iamerich, un general que era sanguinario y que el tipo quería poder montarse sobre la gloria de Sucre. En Perú realizó 3 campañas, obtuvo 2 victorias. En Junín, bajo el mando de Bolívar y Contrac, también estuvo la victoria, porque la soñó nuestro paisano. Y era Ayacucho, sangre y espada. Ayacucho asombró al mundo. Y sobresale la genialidad del general Antonio José de Sucre por la estrategia, como el hombre en aquel altiplano desarrolla de manera inmortal la campaña, y el texto de la rendición también pasó a los anales del derecho humanitario. En Bolivia realizó una larga campaña de pacificación y consolidación de la República. Repito, el 4 de junio de este año se cumplen hoy 185 años del vil y deplorable asesinato de el hombre más grande que ha parido la América. Por aquí dicen, buenos días, señor Bracamonte, gran mariscal, solo lo recordamos el día de su nacimiento y el día de su muerte. Los sucrenses ni siquiera ponen la bandera como héroe nacional. Así es. Pobre este pueblo que olvida su historia. Gracias. El general José María Obando dio la orden al coronel Apolinar Morillo, y como ejecutor inmediato estaban Juan Gregorio Sarría, Antonio Mariano Álvarez, José Erazo y Fidel Torres. Cómplices y auxiliares, hoy todas las sociedades de nuestra América deben aborrecer este hecho. Hoy aún la verdad no ha sido esclarecida, y esto tengo que decirlo con mucha seriedad. Yo no sé si conmigo comparten mucha gente lo que voy a decir hoy. La historia, como la escribe la gente que tiene plata, o la pagan la gente que tiene plata, parte de esa historia que nos han contado por años y recontras de años, hay parte de una gran mentira. Porque no han dicho la realidad política que mata a Sucre. Nombre y apellido. Yo los puedo decir aquí, pero a lo mejor voy preso cuando baje. A lo mejor no lo digo. Hay una verdad que ha sido escondida, y eso es verdad. Ahora, ¿la historia la esconde? No, los que escribieron la historia son los que la esconden. Y a eso les hizo mucha sombra, y esa sombra los castigó. Entonces, hay algo que quiero decir ya. Ya sí, nos falta poco. Nos quedan 3 minutos. Ok. 185 años pero el tema está sumamente interesante. De esta muerte no bastan para que la libertad de América sea plena. Todavía vivimos entre regímenes militares, regímenes de fuerza, libertades a media, democracias a media.
y todos los países por allí ronda el espíritu de ese gran mariscal. Hoy sus restos reposan en la Catedral de Quito, Ecuador. Como dijo el mariscal Sucre, honor al vencido, gloria al vencedor. No, quiero leer esto como algo importante. Debemos resaltar su infinito valor en 35 años dejó un legado que todavía la historia que la escribe no ha desempolvado parte de eso que hoy nos corresponde saber, ponerla en práctica para querer más estos pueblos. Que de manera interesante, a través de este conocimiento, vamos a mejorar los horizontes que persigue nuestra sociedad venezolana. Aún hoy, más triste todavía, no sabemos en esta hermosa ciudad, longeva, era una hermosa ciudad, longeva, mariscala, marinera, atravesada por nuestro hoy delgadito río Manzanares, era como era, donde nació nuestro prócer, nuestro paisano, nuestro general, nuestro Abel de América. Abel de América, Antonio José de Sucre Alcalá, Toñito. Por acá nos dicen, Soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otra gloria va a coronar nuestra admirable constancia. Antonio José de Sucre y Alcalá. Ha muerto el Abel de Colombia. El inmortal Antonio José de Sucre y Alcalá, libertador de América. por acá ponen y me dicen, a Sucre lo quisieron tanto en la revolución que le quitaron la imagen de la moneda venezolana. Me da mucha tristeza y me siento muy emocionado saber que a nuestro paisano lo tienen escondido aún en un hueco, sin saber cuántas cosas importantes hoy estuviésemos practicando y estuviésemos una mejor patria, un mejor Estado Sucre y por supuesto una mejor Cumaná. Yo exhorto a los gobiernos regionales, municipales, organismos de educación, que debemos darle más amor y más participación al gentilicio nuestro en las escuelas, en los sectores difíciles, en las plazas, en los medios de comunicación, todos los días. Y no esa política que nos separa, que nos pone contra la pared y que nos enemista. Ni una bandera media asta tenemos hoy aquí en nuestra ciudad. Bueno, ni una bandera media asta. como me decía alguien anoche, tenemos 2 años que no le ofrendamos al Libertador Bolívar, le hacemos una ofrenda porque no tenemos Plaza Bolívar. Eso me lo dijo alguien anoche. No tenemos Plaza Bolívar. Bueno, eso es importante hoy. Bueno, gracias por la clase magistral que has dado hoy, Luis. Verdaderamente, tanto nosotros como el equipo de producción y todo lo que nos ven hoy en la mañana han estado deleitados con este pequeño compendio que pudiste hoy transmitirnos de lo que fue la vida de nuestra Bella América. Hoy 4 de junio, 185 años de este asesinato vil allá en tierras lejanas de su Cumaná querida. El legado, estamos esperándolo. Como dije al comienzo, lamentablemente Sucre estuviera ahorita y dijera, ay Cumaná, ¿quién te viera? Y por tus calles paseara. Igual y a San como, Francisco fuera a misa de madrugada. Como lo dijo Andrés Eloy Blanco. Así es. Bueno, muchas gracias Luis. Llegamos al final del programa por el día de hoy, jueves 4 de junio, con una clase magistral de Luis, quien pertenece a la Academia de la Geohistoria del Estado Sucre. Tendremos la semana que viene, el miércoles 10, vamos a tener la parte de la directiva también de la geohistoria, para así conversar con ellos y tener estos conversatorios semanalmente que nos nutren de alguna manera y nos hacen sentir y revivir este gentilicio cumanés y sucrense y este sentido de pertenencia que debemos de tener nosotros con nuestra historia, con nuestros personajes históricos, con nuestra ciudad y el compromiso que tenemos diariamente con cada uno de ustedes de llevarles... Y una cosa importante antes de que nos vayamos, ahí saludos a mis hijos, están por allá por viéndonos a través... están ahorita de la web viendo el programa. Anoche me llamó Frederick y mi hijo me dijo, papá, mándame el link y se lo enviamos, ya está por allá. Del link viendo. informativo de Siglo XXI, el periódico de hoy, www.noticiasiglo21.com.be, de cualquier dispositivo electrónico, se conectan a las 7 de la mañana para estar informados, para ver los conversatorios, para ver aquí los debates que realizamos también a nivel político. En fin, este es un espacio para cada uno de ustedes. Nos vemos mañana, como de costumbre, a las 7 de la mañana.
Mañana va a compartir con nosotros la comunidad deportiva de Cantarrana, de la parroquia Santené, de este estadio, de estas ligas de softball, de fútbol, en fin. Vamos a culminar la semana con una conversación de actividades deportivas para irnos fresquecitos el fin de semana y regresar la próxima semana. Nos vemos mañana a las 7 como es costumbre, no sin antes invitarlos a que al mediodía vean Tribuna Principal con el periodista Mauricio Ruiz y sigan en la programación de Telesol, la señal de Sucre. Telesol presentó tu espacio noticioso de las mañanas. Informativo 21. Entrevistas, opinión, sucesos e información regional y nacional.